Ha llegado a Zona Criminal. Probablemente una de las especialidades más conocida y reconocida dentro de la criminalística sea la que hoy tratamos aquí, la balística forense. Cuando comenzamos, hace ya unas semanas, esta nueva sección, donde hablamos sobre lo mínimo que necesitaría un perito novel para ejercer, como dijimos, la idea nacía para ayudar a dar los primeros pasos con un laboratorio mínimamente profesional y que pudiera, dentro de lo que cabe, ser asequible. Y claro, todos, incluidos nosotros, pensamos que los programas estarían enfocados desde el principio a las especialidades forenses. Pero como suele pasarnos, dándole un par de vueltas, creímos conveniente empezar por hablar sobre lo indispensable para comenzar como criminólogo, y seguimos abusando de la confianza de nuestro detective de cabecera Bosco, de Bosman Investigaciones, con lo indispensable para trabajar como detective privado. Si no ha escuchado estos dos programas, le recomendamos lo haga. Y claro, ya era hora de exponer alguna de estas especialidades puramente criminalísticas, y empezamos, como no podía ser de otra manera, por una de las abanderadas de tan honroso estatus. Y no se piense que es tarea fácil. Nunca lo es, porque hay que pensar en varios factores, que básicamente se resumen en eficacia y eficiencia, o lo que es lo mismo, un mínimo y asequible material que cumpla el máximo de funciones y servicios para el nuevo perito. Pero claro, las cosas suelen complicarse en este ámbito, el criminalístico, porque de por sí hay algunas especialidades cuyo desempeño desde el primer día requieren una inversión media-alta y además influyen variables propias del ejercicio profesional, sobre todo y ante todo en el ámbito privado, que es, como sabe, el objetivo de estos programas. Y por supuesto, también tenemos que tener en cuenta un aspecto que hoy veremos aquí por ser el primero a ello dedicado, y es el mínimo material transversal a todas las especialidades. Es obvio y lógico que en la mayoría, en la práctica totalidad de la criminalística, hay que tener un material base, como puede ser una cámara fotográfica o unos testigos métricos. Ahora sí, en algunos casos como en el de la cámara fotográfica, o mejor dicho, el equipo fotográfico, habrá que adaptarlo. No es lo mismo tomar una fotografía macro en una pericial caligráfica que un gran angular en una escena al aire libre de un tiroteo. Así que, sin mucho más que introducir, vamos a adentrarnos en qué es lo mínimo que proponemos para empezar como perito en balística forense. Bienvenido a Zona Criminal. Como dijimos en el primer programa sobre los laboratorios para comenzar, esta sección iba dirigida a aquellos nuevos profesionales que desean ejercer en el ámbito privado, porque si lo hacen, y destacando en esta actividad las diferentes policías científicas de cada país, si lo hacen en los cuerpos y fuerzas de seguridad, no tendrán que preocuparse por adquirir el material de laboratorio. Y por ello también es probable que al leer el título haya pensado, por ejemplo si es de España, que esta labor no tiene cabida en el ámbito pericial privado, puesto que lo llevan a cabo, como decimos, los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y por supuesto es cierto, pero tenga en cuenta que las situaciones en las que un perito en balística puede desempeñarse abarca todas las situaciones en las que un arma de fuego está involucrada. Esto no solo tiene que ver con tiroteos masivos o asesinatos, en los que, por cierto, un perito privado puede intervenir, por ejemplo, para revisar el caso. Recordemos que las partes pueden aportar al proceso las pruebas que crean oportunas, lo que se conoce como peritajes de parte. Cuidado, como hemos repetido, aportadas por las partes, sí, pero no son informes ad hoc ni subjetivos.
Esto, aunque creo que ya a lo largo de los programas ha quedado claro, lo repetimos: objetividad, objetividad y objetividad, pague quien pague. Volviendo a la senda de lo que nos ocupa, el perito en balística también puede intervenir en la investigación de accidentes de caza, la matanza con armas de fuego de animales, mascotas o ganado, y les aseguro que no es algo tan raro, o incluso dejando de lado, digamos, el mundo más criminógeno, un amplio abanico de posibilidades se abren en el coleccionismo de armas, no solo asesorando sobre la veracidad o no de las que se quieran adquirir, sino también en el análisis de cartuchería, proyectiles, armas de guerra, etc., tanto a nivel burocrático como pericial. Y por supuesto, como decimos, en la revisión de casos como experto en esta especialidad. No es raro que cuando un criminólogo especializado en este tipo de servicios, en la revisión de casos, esté trabajando en uno en el que ha habido uso de armas de fuego, sobre todo en el pasado donde las técnicas de análisis no eran tan completas como ahora, solicite los servicios de un experto en la materia. Esta casuística puede cambiar y cambia de país en país, pero en España, que probablemente en esto sea muy restrictivo, al igual, por ejemplo, que con los detectives privados, dando un margen de actuación, digamos, limitado en estos casos, sí existe la posibilidad, como hemos visto someramente, de ejercer como profesional. Así que nuestro consejo, si está pensando en adentrarse en el mundo de la balística forense, como experto o estudiante, y está dudando, y bien dudado está, es el animarle a hacerlo. Dude, pero no se quede con ella. El camino por estas lindes nunca es fácil, pero hay que intentarlo. Y por supuesto, si usted tiene una experiencia sobre el ejercicio como perito en balística forense de manera privada en cualquier lugar del mundo, estaremos en este podcast encantados de que la comparta. Ahora sí, entrando al meollo de la cuestión, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y que es una realidad en la casi totalidad del ejercicio de las ciencias forenses, es la división dual entre el trabajo de campo, lo que comúnmente se conoce como inspección ocular, también inspección técnico-policial, y el trabajo de laboratorio, el analítico. Y aquí debemos ser claros, y esto puede servir, como decimos, para la gran mayoría de especialidades, y es que en este caso sí, la inspección ocular es una acción que es prácticamente imposible que lleve a cabo un perito privado por varias cuestiones. Primero, y pongamos de ejemplo un hecho en donde ha habido un tiroteo, porque ellos son los primeros en llegar y los que tienen la potestad de realizar la inspección, además de equipos bien diferenciados. Esto no es como las series o películas en donde el mismo sujeto que recoge los casquillos en la calle los examina luego en el laboratorio en todo su esplendor. Lo mismo haya el calibre que estudia las microlesiones que obtiene las huellas que pueda haber. No funciona así, son equipos y especialistas diferentes. Y la segunda es que normalmente, de hecho siempre, el caso llega a los peritos privados tiempo, en ocasiones mucho tiempo después de haber ocurrido, por lo que lo único que puede preservarse son los indicios, por ejemplo los casquillos, proyectiles, etc., pero la escena geográficamente hablando no estará tal cual, obviamente. Por supuesto que se podrán analizar aquellos indicios que, como decimos, se hayan guardado en dependencias judiciales o policiales, pero no llevaremos a cabo la inspección ocular. De manera residual, puede darse el caso que necesitemos intervenir en alguna. Imagine, por ejemplo, y esto es un caso real, que les llaman porque se han encontrado a su mascota fallecida, por lo que creen que es un disparo. En ese caso, tenga en cuenta que ejercerá desde el principio, y por supuesto tendrá que tener en cuenta todos los pasos que deben constar en las inspecciones, como la cadena de custodia o la competencia de cada profesional. En este caso sería un veterinario quien debería extraer el proyectil, el supuesto proyectil, nunca otro experto. Pero lejos de situaciones específicas, el trabajo de inspección ocular no lo llevará a cabo el perito privado, que sí puede realizar una revisión de los informes emitidos, pero no la llevará, como decimos, a cabo. Esto es importante decirlo, para que nadie crea lo que no es, sobre todo los estudiantes que comienzan. Por lo que nosotros, en este caso,
Nos centraremos en lo necesario para ejercer desde el ámbito privado. Por ejemplo, no sería obligatorio desde un primer momento el comprarse trajes de protección, porque es probable que no los utilicemos, por lo que acabamos de ver. Y para ejercer en el ámbito privado y ser lo más específicos posibles, debemos poder establecer cuáles son los servicios que con más frecuencia podremos llevar a cabo. Como hemos dicho, estos serán la revisión de casos en el ámbito forense y el ámbito que podríamos catalogar de coleccionista. En ellos, sobre todo en el primer caso, estudiaremos la comparación de proyectiles, que en el ámbito forense pueden ser fácticos, es decir, tener acceso real a ellos, o en la revisión fotográfica, analizando que las comparaciones realizadas sean correctas. Y por otro lado, pero no independiente, el cálculo de trayectorias. Este sin duda es un ámbito en donde se puede aportar información de gran valor pericial. Básicamente este es el proceso a seguir en una revisión. De manera general, reconstruir el hecho gracias al estudio de las trayectorias y poder concluir sobre él o las armas en plural involucradas a través del estudio de proyectiles, casquillos, etc., es decir, el estudio comparativo. Bien, en primer lugar lo que necesitaríamos, yendo de lo más general a lo más particular, son los elementos de este tipo de análisis comparativos. Veremos que muchos de ellos serán, como hemos comentado, transversales a otras especialidades. Lo primero, claro está, y ya citado, un equipo fotográfico. No solo tendremos que tener en cuenta la cámara, sino elementos como el trípode, que debe ser para fotografías generales y específicas, de mesa, así como la iluminación. Nos referimos a trípodes grandes y de mesa, o que pueda adaptarse a las fotografías en más detalle. Esto es tremendamente importante. La cámara fotográfica podemos y debemos comenzar con una de calidad alta, de alta calidad. Recuerde que aquí los detalles son importantes y poder así obtener fotografías macro de detalles de estos, además de un gran angular, etc. Debemos de tener todo el espectro de lo que es la fotografía forense. En estos casos sí es recomendable invertir en ella, puesto que nos servirá para cualquier especialidad. Pero igual de importante, sobre todo para los detalles, que la cámara, es la iluminación. En este caso estamos hablando básicamente de dos: la fotográfica, aquella que puede fijarse la propia cámara, y la que es móvil. Así, tendremos todas las opciones y no nos preocuparemos del ambiente lumínico del espacio donde las realicemos. Tenga en cuenta que en muchas ocasiones tendremos que hacer las fotografías en sede judicial y la zona que le dejen, si es que le dejan para hacer las fotografías, casi seguro no tendrá una buena iluminación. Y por supuesto, en este caso, la luz debe ser luz blanca. Esta parte de la iluminación es importante el detenerse a obtenerla, porque además de no ser un gran desembolso, será válida para otras especialidades. Aquí realmente el mayor gasto lo hará con la cámara, pero de igual manera le servirá en otros desempeños. Por supuesto, lo segundo que debemos tener para las fotografías son testigos métricos. En este caso, y dado que como lo anterior y lo posterior puede servirnos para otras especialidades, de hecho la fotografía forense tiene como regla axiomática la presencia de testigos métricos, y que su valor no es exagerado, y sus morfologías variadas se presentan en ángulo recto, lineales, etc., podemos establecer que cuantos más, mejor. Y para terminar ya con los materiales más generales y que le servirán para cualquier acción y especialidad forense, encontramos los clásicos, los guantes y el material de recogida y manipulación, que podríamos resumir cuando se trate de comparaciones balísticas de proyectiles en pinzas. Lo primero, los guantes no tiene mucho misterio, aunque tal vez algo. Asegúrese de que sean de nitrilo, de vinilo o en su defecto de látex. La elección suele tener que ver con el tema de las alergias. Pero muy importante, sin talco, es decir, sin polvo. Cuidado con este detalle porque la presencia de este
puede contaminar lo manipulado. E incluso más importante que esta tipología, le recomendamos el contar con guantes de algodón, sobre todo para la manipulación continua, cuando estemos haciendo las fotografías, girando el objeto de análisis, etc. Normalmente este tipo de guantes suele utilizarse en joyería y manipulación de metales, y también documentos antiguos, así que, como ve, podrán serle útiles en otras situaciones. Y por último, las pinzas para manipular, que aquí también le recomendamos que no sean de metal, al menos no las puntas de agarre, para que no corra el peligro de dañar, al realizar la maniobra, los proyectiles y las vainas o cualquier otro objeto de análisis que esté manipulando y sea de metal. Es por ello que lo mejor aquí son unas pinzas completamente de plástico. Hasta aquí podríamos decir que hemos expuesto aquel material que le recomendamos siempre tenga a mano. Y como ve, ya sabe que le dejamos una selección de los aquí comentados en la descripción, por si alguno de ellos le interesara. El desembolso no es cuantioso. Como hemos visto, hasta ahora nos hemos centrado en el mínimo material necesario para la manipulación. Pero claro, sabemos que en balística forense necesitamos comparar aspectos microscópicos, y necesitamos para ello lo propio, es decir, un microscopio. Pero ya hemos dicho que estos programas tienen la difícil tarea de equilibrar eficacia y eficiencia. Así como en este caso, debemos dejar claro que el objetivo de todo perito novato que quiera realmente dedicarse a la balística forense es el poder contar con un microscopio de gravel o microscopio de comparación. Sabemos y somos conscientes que los primeros pasos pocos serán los que puedan permitírselo, así que sin duda, la creatividad debe tomar el poder. Obviamente el objetivo es poder obtener de manera instantánea las dos imágenes de lo analizado, la vaina, el culote, las microtrazas, para comprobar sus igualdades o diferencias. Esto con el microscopio de comparación es fácil, puesto que todo el instrumento está a ello destinado. Pero en el caso de no contar con él, debemos afinar el ingenio. Lo más recomendable es hacerlo con dos microscopios, normalmente digitales, que cuenten con una pantalla y poder establecer así, digamos, dos centros independientes que puedan otorgarle dos imágenes diferentes, a las que pueda realizar fotografías, aunque ya prácticamente todos los microscopios vienen con esta función, igual que lo haría uno de comparación. Y teniendo en cuenta, como verá, que estos microscopios suelen presentar una tabla lisa, debido a que están montados sobre todo para el análisis de componentes, lo mejor es fabricar u obtener de manera independiente una zona de anclaje de los proyectiles. Ya sabe que deben poder sustentarse de manera horizontal y vertical. Esta tipología de base, de nuevo la encontramos de manera perfecta en los microscopios de gravel, pero para empezar, puede hacerlo con un soporte que tenga pinzas, recuerde de plástico, y una gran movilidad. Esto lo encontramos, por ejemplo, en los soportes de ayuda a la soldadura de sobremesa. Con estos simples materiales tiene usted una central de comparación, bueno, dos, para comenzar, y de buena calidad. Es decir, tiene dos centrales, pero cuyo objetivo es obtener una sola imagen comparativa. En ocasiones, aunque la ciencia forense se base en la pura objetividad y empirismo, la creatividad a la hora de crear nuestro propio laboratorio es una buena consejera. Hasta aquí, y por supuesto con el amplio conocimiento que, como decimos, trae ya de los estudios realizados previamente, podríamos comenzar a establecer el análisis de proyectiles. Si nos damos cuenta, el material descrito nos sirve para lo que sería la balística identificativa. Si quiere ampliar información sobre la disciplina, aquí metemos un poquito de marketing, le recomendamos el programa que a ello dedicamos. Como recalcamos, el objetivo es simplemente comenzar para que, a posteriori, vayamos surtiendo nuestro laboratorio de mejor instrumental y herramientas en todos los sentidos, en este caso, centrados en la identificación. Como ya hemos dicho, siendo realistas, a nivel privado la identificación balística será un servicio que realizaremos de manera más residual, siendo la revisión del proceso, en todo caso, una acción más común. No obstante, deberemos siempre prepararnos para todas las posibilidades y dar así el mayor abanico posible de servicios.
Lo que podríamos denominar la segunda parte del laboratorio para comenzar en la balística forense es la reservada, entre comillas, a los estudios de trayectoria y posicionamiento de los tiradores. El estudio de trayectoria suele requerir, sobre todo, de material de medición y de análisis de esta. En estos servicios pueden darse de manera general dos situaciones. La primera, que debamos corroborar lo solicitado analizando los documentos, lo cual reduce la capacidad de estudio. Y la segunda, que tengamos acceso al objeto de análisis, sea animado, un animal humano o no humano, aunque esto para un perito privado, sobre todo el primero, no es lo más habitual, o, normalmente en nuestro caso, como decimos, inanimado, un vehículo, una habitación, etc. Cuando se dé el segundo, deberemos contar con cierto material que nos ayude a llevar a cabo las mediciones de distancias y el conocimiento de los ángulos principalmente. Para ello, es aconsejable, lejos de los instrumentos de medición manual, el contar con, en un primer lugar, un telémetro y un medidor láser. Tienen prácticamente la misma función, pero dependiendo del grado de sofisticación de cada uno, será de gran utilidad. Estas herramientas de medición son sin duda exactas, o más exactas, o muy exactas, a la hora de otorgar distancias entre dos o más puntos, por lo que se vuelven tremendamente útiles, por ejemplo, para el estudio de rebotes. Y siguiendo con las distancias, y además de considerar la medición láser, es conveniente también el contar con cuerdas de medición. Estas son unas cuerdas de colores que sirven sobre todo en espacios abiertos, aunque por supuesto también en cerrados, para sostenerlas de un punto a otro y tener una situación visual de las trayectorias. Como podemos presuponer, estos tres tipos de medidores no son en absoluto excluyentes y se recomienda siempre tenerlos todos. Ya sabe, el por si acaso. Mejor que sobre, que no que falte. Y junto a la distancia debemos conocer los ángulos de entrada y salida, y para ello todo un clásico como las varillas de estudio de trayectorias, y por supuesto también aquí volvemos a encontrarnos con los láseres. El primero sirve sobre todo, o las primeras sirven sobre todo en objetos inanimados, como puede ser un vehículo con multitud de orificios ciertamente agrupados, y en exteriores. En cambio, los láseres son más recomendables cuando se presenten orificios con el ángulo conocido y largas distancias, sobre todo en interiores, ya que su visibilidad puede disminuir en espacios abiertos. Aunque claro, tampoco hay que preocuparse porque existen los reveladores láser o reveladores de niebla que ayudan a su visualización en este tipo de ambientes. Pero para ello tendríamos las cuerdas de medición, recuerden, que son, yo creo que en estas situaciones, bastante más resolutivas. Actualmente, además, los medidores láseres de distancias que hemos visto antes, junto con un trípode, pueden funcionar como láser de trayectoria. A partir de aquí podríamos decir que contaríamos con lo mínimo para poder comenzar a tener un laboratorio en balística forense. Por supuesto, una gran recomendación, también en el estudio de las trayectorias sobre todo, es contar con una amplia bibliografía de aspectos que, siendo recurrentes en la balística forense, pertenecen a otras disciplinas como el estudio de los orificios de entrada y salida en el cuerpo humano. Básicamente, una buena y nutrida bibliografía de medicina forense concretada en estos parámetros, pero también en diferentes superficies y el comportamiento de los impactos en ellas, por ejemplo. Por supuesto, y como volvemos a repetir, esto es solo un comienzo que deberá estar siempre en constante evolución. Podríamos aquí recomendar comprar también cronógrafos balísticos o cañones de recuperación. Pero claro está, el primero no puede utilizarse en un despacho o lugar cualquiera, y el segundo tampoco, pero es que además requiere una mayor inversión. Por lo que sí podemos recomendar, si es que no lo está ya, al perito Nobel en la especialidad, es pertenecer a un club de tiro que le dé acceso a campos en los que poder, ahí sí, realizar las pruebas, obviamente teniendo en cuenta la legislación de cada lugar y las posibilidades que ofrecen.
conclusión, podríamos decir que efectivamente un laboratorio completo en balística forense, si queremos aportar la totalidad de la capacidad que da la disciplina, no solo debe contar con un laboratorio espacialmente grande, sino también costoso. Pero eso no quiere decir que, por un lado, no podamos ir aumentándolo desde que comenzamos a ejercer, y por otro, que no podamos dar la gran mayoría de servicios contando con otras instalaciones y recursos. Como decimos, es importante el conocer, siendo realistas, qué servicios serán los que más comúnmente podamos desarrollar, tanto por nuestra especialidad como casuística, nuestra localización, la legislación vigente, etc. Nadie dijo, repetimos, que fuera fácil, pero tampoco es imposible. Es cuestión de primero tener los conocimientos, después las ganas y por último la capacidad de sacrificio para que la constancia, que muchas veces es la clave, no decaiga. Y como ve, aquí intentamos ayudar a dar el primer paso, en este caso, si desea dedicarse a la balística forense. En el programa de hoy nos hemos intentado centrar en la realidad de los servicios a nivel privado. De ahí que no hayamos hablado, como ya hemos expuesto, sobre los trajes de protección, las calzas o el material de embalaje de indicios que en estos casos suelen ser específicos, por ejemplo, para la recogida de armas, vainas y proyectiles. Tampoco de los famosos reveladores como el conocidísimo luminol, que ayuda a estudiar y a resaltar posibles indicios de sangre, o los reactivos para el borrado químico, o incluso el estudio de trazas de disparo en ropa, mano, etc. Pero eso, como indicábamos, será algo que prácticamente siempre se circunscribirá al ámbito de la policía científica, es decir, a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que en ella trabajen. Y por eso queríamos ser lo más realistas posibles. Y hasta aquí el programa de hoy. En este caso les dejamos en la descripción algunos de los materiales vistos por si le interesaran. No nos queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.